Muy buenas noches a todas y todos los que están otra vez conectados, viendo esta transmisión en vivo, emitida desde la ciudad de Bogotá. Realmente es un gozo muy grande saber que hay muchas personas conectadas desde el alma, desde el corazón con nosotros y que podemos compartir nuestra espiritualidad, nuestra creencia, nuestra fe, nuestras certezas espirituales con tantas personas que anhelan un mundo mejor y que anhelan también crecer mucho espiritualmente. Qué bueno poderlos, pues poder saber que ustedes están ahí y que se están conectando y que es importante lo que conversamos cada semana. No había podido conectarme porque me fui de viaje a Santa Marta. Ustedes saben, estuve de vacaciones un tiempo y además de eso, luego cuando vine me dio gripa, una gripa muy fuerte, la verdad, y todavía tengo como algunas cositas, algunas molestias derivadas de esa gripa, pero dije, no importa, así sea con un poquito de gripa, hay que transmitir y hay que continuar con la disciplina espiritual. Esa palabra es importante, la disciplina espiritual es fundamental para poder crecer. Entonces, continuemos con la disciplina espiritual. Tenemos algunas metas, se están abriendo puertas, están como sonando algunas cosas por ahí que se pueden gestionar y dar para este grupo. Esperemos que sea pronto y que sea de la mejor manera y en el tiempo perfecto de la divinidad, en que podamos empezar a hacer lo que queremos, tener un espacio físico, también podernos reunir, los que estamos en Bogotá, reunirnos físicamente y posiblemente en otras ciudades también poder hacer unas reuniones trimestrales o semestrales, donde podamos compartir la energía ya de manera más cercana. Entonces es un gusto de verdad poder estar acá y poder transmitir este programa semanal. Bueno, si bien hay cosas muy chéveres y muy interesantes que se están gestando para nuestra fundación, ustedes saben que estamos constituidos como fundación cultural y hacemos pues todo este tipo de cosas, lo que está ahí atrás, el mandala ese, algunas esculturas, y se ha movido algo a la venta. Eso está bien interesante y eso nos motiva a continuar construyendo, y eso también hace que podamos conservar este espacio espiritual, porque este espacio espiritual solamente recibe algunas ofrendas esporádicas. Entonces realmente nos sostenemos con lo que la fundación da de la venta de los elementos artísticos que están a la orden, que son muy asequibles, ¿no? Y además son negociables. Entonces sí, estamos muy contentos con todo eso, pero también estamos tristes por cosas que están pasando en el país y que denotan pues cosas para nada interesantes, para nada buenas, como los asesinatos que han habido, algunos asesinatos motivados por discursos de odio, por posturas de odio a comunidades y a minorías, sí, que en ningún momento pues se merecen ese tipo de tratos, ¿no? También hubo algunos asesinatos por allá en mi tierra, en Santa Marta, de un extranjero y también una persona que estaba haciendo investigaciones, un joven que no tenía ningún tipo de vínculos con nada extraño, más que con la investigación, que había estudiado en una muy buena universidad de Inglaterra. O sea, y uno dice, pero ¿por qué asesinan a las personas de esa manera? O sea, no es justo, no está bien, y nosotros tenemos que empezar a construir una sociedad distinta. La sociedad solamente se puede construir sobre principios morales, sobre principios básicos que ayuden a que podamos convivir en paz y de la manera que nosotros sabemos como cristianos, como personas espirituales, como budistas, que los grandes líderes nos enseñaron, como fueron Buda, como fue Jesús, que es a través del amor espiritual, ¿sí? La palabra amor también se ha distorsionado bastante, y a veces la palabra amor se le da solamente la connotación de romance, amor romántico o el amor de pareja, ¿sí? Y realmente Jesús lo que más enfatizó fue el amor entre hermanos,
hermanos de la vida, no ni siquiera hermanos biológicos. El énfasis que hace muchas veces la religión sobre las familias tradicionales no es un énfasis que hizo Jesús. Jesús dijo cosas tan contundentes y tan fuertes como esta que les voy a citar. El que no aborrece a su padre y a su madre no puede ser mi discípulo. Sí, entonces la religión dice otra cosa, que es que no, que hay que amar al papá y a la mamá a pesar de todo. Pues no fue lo que dijo Jesús. Jesús dijo lo que te une con el otro es la espiritualidad, la compatibilidad espiritual, sea tu padre, tu madre, tu hermano o tu nada, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que empezar a construir una sociedad más fundamentada en verdaderos principios, en verdaderos valores que no pasan por los valores tradicionales que nos han enseñado. Nosotros sabemos que la religión fracasó, la religión está fracasada, porque lo que se ha derivado de la religión es guerras, discriminación, hipocresía, ¿verdad? Y una cantidad de derivados que para nada sirven. Ahora, no digo que en sí misma la religión sea mala. Si una religión no tiene contenido espiritual, por más religiosa y barroca y lujosa y cubierta de oro que esté, no termina de ser una farsa, una puesta en escena solamente. Entonces, lo importante es el contenido espiritual que tiene esa religión. Y el contenido espiritual tiene que ver con principios reales, espirituales, que los avatares del mundo nos han enseñado. Nosotros, la mayoría, fuimos criados en un ambiente cristiano. Aún las personas ateas en Colombia tienen moral cristiana, ¿sí? Porque crecimos en una sociedad que fue influenciada por la moral católica romana, que no ha sido la mejor, ¿no? Que no invita realmente a los cambios reales, sino al pedir perdón y a estarse dando golpes de pecho, pero no a los cambios reales y no realmente a construir sociedad y a construirme yo primero para poder construir sociedad. Yo me edifico, yo me construyo, yo me lleno del Espíritu de Dios, ¿sí? Para poder sacar eso y llevarlo a la sociedad, ¿sí? Entonces, la mayoría de las personas tienen una moral muy influenciada por el catolicismo romano medieval. Digamos que ahora hay unos católicos un poco más conscientes, pero la moral generalmente está influenciada por esa forma medieval que impuso la Iglesia Católica Romana y que era pura hipocresía porque se basaba en una concepción equivocada de Dios. Entonces, era el Dios al que tú tenías que darle, el Dios demandante, ¿sí? Y resulta que primero Dios no es una persona que necesite nada de nadie. Yo me río mucho cuando la gente dice, es que a Dios démosle la gloria. Yo digo, tú le vas a dar la gloria a Dios tú. Ah, caramba, eso sí está bueno. Tú no le puedes dar nada a Dios. Nosotros somos los que tenemos que concientizarnos de que vivimos en Dios, que estamos en Dios, que somos una partícula de Dios que vino a este plano, ¿verdad? Y que estamos teniendo una experiencia material y que Dios también está experimentando a través de nosotros la experiencia material. Pero este es un plano denso. En este plano material siempre las cosas serán imperfectas. Entonces, la concepción que se tiene de Dios es una concepción equivocada. Dios persona que necesita, Dios no necesita, no le puedes dar nada. Tú quieres vivir en la falsa creencia de que le diste a Dios. Bueno, allá tú y tu borrachera de ego, pero eso no es cierto, no le podemos dar nada a Dios. Nosotros necesitamos concientizarnos de que nosotros, en el centro de nosotros, adentro de nosotros, habita la divinidad y que tenemos que quitar esas cáscaras, sí, todas esas... bueno, quería hacer algo, pero se me fue el tiempo muy rápido para poder ilustrar esto que estoy diciendo, de que tenemos que quitarnos cáscaras de ego, la soberbia, la rebeldía, el ser dados a la mundanalidad, al placer del cuerpo, que no es malo. Solamente cuando el placer del cuerpo se apodera de nosotros, entonces sí es malo, ¿sí? Tomarse un trago, una cerveza no es malo, pero cuando ya no puedo parar, entonces sí es malo. O cuando yo necesito de sustancias alucinógenas para poder crear o para poder hacer o para poder ser, para poder manifestarme, entonces ya hay un problema ahí. Porque la idea es que no seamos dependientes de nada, que seamos libres, ¿sí? Y que nosotros libremente podamos manifestar la divinidad y nuestro verdadero ser,
que es el ser divino, ¿sí? Entonces, esa visión del Dios que demanda y que exige y al que tú le tienes que dar, incluso hay unas religiones que piden el diezmo porque eso es de Dios. Imagínense, Dios necesita el diezmo. No, Dios no necesita el diezmo. Nosotros nos organizamos en comunidades, en iglesias y necesitamos el dinero para construir la iglesia. Eso es otro discurso completamente distinto. El diezmo en sí mismo no es que esté prohibido, ¿sí? Está equivocado presentarlo como mandato divino porque no es un mandato divino. Eso fue para un pueblo específico que fue el pueblo de Israel hace 6.000 años por allá, ¿sí? Para una tribu completa, o sea, no era un diezmo para un pastor, era para una tribu completa. 11 tribus diezmaban para sostener una tribu, ¿sí? Haga de cuenta, 1 millón de personas diezmaban para sostener 100.000 personas, más o menos esa es la equivalencia, porque esa tribu era la de los sacerdotes, los levitas, que solamente se dedicaban al templo. O sea, que la iglesia reciba dinero no está mal. Lo malo es que se ponga a extorsionar a la gente, porque eso no se le puede llamar de otra manera, sino extorsión religiosa. Sí, que Dios demanda que tú le entregues lo que es de él. Dios no necesita de tu diezmo, ni de tu plata, ni de tu nada. Sí, ni siquiera yo, que fui pianista tantos años de la iglesia, puedo decir que yo le di nada a Dios. ¿Sí? Yo simplemente con mi talento, con la música o con la predicación, pude servir a los hermanos que ellos sí necesitaban. El hermano sí necesita a través de mis dones y mis talentos, pero Dios no necesita. La iglesia sí necesita. Entonces presentemos las cosas como son, porque se empieza a hacer una mazamorra y un enredete de términos para terminar manipulando a las personas. Entonces, la iglesia muchas veces tiene discursos de odio. ¿Qué es un discurso de odio? El discurso de odio es aquel que me lleva a tener sentimientos de rechazo, de aborrecimiento, de odio, de fastidio por el otro, ¿sí? Y son muchas las iglesias que manejan esos discursos de odio. Los discursos homofóbicos, los discursos misóginos, los discursos machistas, los discursos nacionalistas, ¿verdad? Son discursos que tienen las iglesias y que a lo único que llevan es a que se genere odio entre las personas. Esos son formas de supremacismo que son derivadas de culturas primitivas, como era la cultura israelita, la judía, ¿sí? Ellos tenían su Torá, que era para ellos, ¿verdad? Que ya ni siquiera los judíos la cumplen, porque eso no se puede aplicar. Sí, ya hemos hablado aquí ese tema varias veces. Y, por ejemplo, nadie va a apedrear a la mujer adúltera. Nadie va a sacar a la afuera del campamento al hijo contumaz y rebelde para apedrearlo, ¿sí? Nadie necesita que le diga: no te vas a acostar con tu madre, no te vas a acostar con tu hermana, no te vas a acostar con tu tía, no te vas a acostar con... O sea, esas son normas del Antiguo Testamento que ya no están vigentes ni siquiera para los judíos, que son judíos verdaderos, o sea, que nacieron judíos, de madre judía. Porque para ser judío hay que nacer judío. Nosotros los cristianos no somos judíos. Jesús se separó del judaísmo y por eso fue asesinado. Porque el judaísmo representaba la religiosidad vacía y vana de espiritualidad. Ahora, muchas veces a Jesús le preguntaban cosas como: Señor, pero debemos dar el diezmo. Y Jesús dijo: pues sí, si es tu religión, si es lo que tú crees, dalo. Pero, le ponía un pero: si esa acción no tiene un contenido espiritual real, de nada te vale ni siquiera dar tu cuerpo para ser quemado. Dicen en un pasaje del Nuevo Testamento: si dieras tu cuerpo para ser quemado y no tienes amor, de nada te vale, ¿sí? El amor es amor espiritual, que está muy relacionado con la conciencia de que estoy creyendo yo. No es un amor emocionalista, ¿sí? Ni un amor egocéntrico. Hay gente que da para sentir que su ego se alimenta y crece y ¿sí? Crecen y alimentan su ego desde el yo puedo darte, ¿sí? Y el problema de la palabra misericordia es precisamente ese. No digo que sea mala, pero hay que tener cuidado con la palabra misericordia, porque para ser misericordioso se necesita un miserable, ¿sí? Entonces, cuando yo soy misericordioso con el otro, lo estoy declarando miserable. Ahora, las personas no son miserables, sino que están pasando por un periodo de miseria, de pronto, ¿sí?
pero no son. A la gente no hay que catalogarla de esa manera, porque cualquier persona puede levantarse. Hay muchos casos, muchísimos casos de gente que terminó incluso tirados en la calle. Aquí en Bogotá, que existe la calle del Cartucho, donde iban todos los drogadictos, era lo peor de lo peor. Sí, ahí hasta mataban gente y la metían en tanques de ácido para deshacerla, y bueno, era una cosa macabra absolutamente, y hay gente que pasó de ahí y salió de ahí, y hoy en día son personas funcionales, incluso muchos tienen una fe religiosa. Entonces la gente no es miserable, la gente está pasando por un periodo de miseria, y hay que tener mucho cuidado porque el ego nuestro se camufla, ¿verdad? Y empieza a buscar siempre ese supremacismo del cual estoy hablando. ¿Qué es el supremacismo? El supremacismo es creerme que soy más que el otro, que tengo más derecho que el otro, que valgo más que el otro, que la sociedad, para la sociedad son más importantes que el otro, ¿verdad? Y somos muy dados a eso. Uno ve a veces unos cantantes que cantan una música horrorosa y con unos egos así, pero este tipo que se cree, dice, este señor que no sabe lo que está haciendo, o sea, porque hay gente que lo aplaude y lo elogia, y entonces el ego se va inflando. Y hay muchas formas, el ego se camufla, ¿sí? Hasta en esa forma. Decía Jesús que también nos cuidáramos de ser como los fariseos, que los fariseos les encantaba dar limón en la mitad de la plaza pública, ¿sí? Allá, para que los vieran y ser aplaudidos y ser reconocidos como un benefactor de la sociedad, ¿cierto? Entonces el ego se camufla de muchas maneras, y dentro de esos supremacismos que el ego muchas veces alimenta está el nacionalismo, ¿sí? Hay cristianos que creen que hay un pueblo elegido de Dios. No hay un pueblo elegido de Dios. Ese fue el cuento que se inventó el señor Moisés para animar a su pueblo. Él era un motivador. Moisés fue un hombre brillante, inteligente, el más grande político que hubo. Moisés, de la nada, de un grupo de esclavizados, formó una nación santa, ¿verdad? Al cual él les trabajó su cerebro y les hizo creer que eran la nación escogida de Dios. Necesitaban creer eso para poder surgir, porque si no, entonces él siempre los animaba muchísimo con muchas arengas y muchas premisas y muchas ideas de que yo era un pueblo escogido, pero eso espiritualmente no tiene soporte de ningún tipo. No hay un pueblo elegido, todos somos elegidos de Dios. Y Jesús hablaba del Israel espiritual, de todos los que somos hermanos en el espíritu, que no solamente somos los cristianos. Hay budistas que tienen una concepción de mundo y de espiritualidad muy profunda. Hay Hare Krishnas que tienen una concepción espiritual absolutamente maravillosa. Y eso es lo que realmente importa. La fraternidad de la cual habló Jesús fue una fraternidad espiritual. Alguna vez fueron a Jesús y le dijeron: Señor, allá vimos uno disque predicando el evangelio y se lo prohibimos, ¿sí? Claro, fueron los apóstoles de Jesús. Y Jesús le dijo: pero ¿por qué se lo prohíben? Déjenlo que ellos prediquen. Yo tengo unas ovejas que no son de este redil, ¿sí? ¿Y a qué se refería Jesús con eso? Se refería a las personas que tenían el Espíritu Divino, pero no con el nombre de Cristo, ¿sí? Porque es que el nombre de Cristo ni siquiera es Cristo, porque en hebreo se dice de otra manera, en griego se dice de otra manera, en inglés se dice de otra manera. Entonces no es un nombre, no es una palabra. Cristo es una esencia, ¿sí? Una esencia espiritual, es el Hijo de la divinidad, ¿verdad? Y entonces el supremacismo es una de las cosas que hace que nosotros alimentemos el ego para sentirnos mejores, y realmente nuestra verdadera estabilidad, tranquilidad, paz, armonía no viene de eso, de sentirse superiores a nadie. Viene del hecho de contactar con la divinidad y que se manifieste el Espíritu Divino en nosotros. Los que practicamos meditación entramos al cielo. Cada vez que meditamos entramos al cielo, literal, ¿sí? Entonces es importante que nosotros podamos tener esa experiencia espiritual, esa experiencia metafísica, más allá de lo físico, que es la plenitud. Cuando uno hace meditación, lo que uno siente es tan espectacular, es que no hay palabra para definirlo, tan profundo, tan hermoso, tan sublime, ¿sí? Que no hay palabras, ¿sí? No es alegría. La gente vive buscando alegrías, ¿sí? Yo nací para ser feliz. Me da mucha risa esa premisa. ¿Qué nacimos para ser felices? No, no naciste para eso, ¿sí?
La felicidad es algo que se presenta en la vida, pero hay algo que más que la felicidad, que es la plenitud. Cuando tú estás pleno, cuando tú estás en el lugar adecuado, haciendo lo adecuado, sintonizado con tu dharma, con tu karma, con tu propósito de vida, eso es plenitud, ¿sí? Y eso es mucho más que la felicidad, porque la felicidad me puede dar que me hagan cosquillas en la axila, o sea, me da mucha alegría, o en los pies, ¿verdad? Pero esa felicidad es efímera y no vinimos a ser felices porque este plano no es un plano de perfección. La perfección está en el más allá, en lo metafísico, en lo que está más allá de lo físico. Ahora, no vamos a descuidar este plano. Si estamos aquí es por algo, para hacer una tarea, ¿sí? Entonces, necesitamos empezar a darle nombre correcto a las cosas, a liberarnos de la religiosidad que para nada sirve. La religiosidad es emocionalismo de momento, ¿sí? Uno entra a la iglesia y uno siente, bueno, yo soy de los que, pues como yo estudié arquitectura y soy artista plástico, yo entro a una catedral y yo quedo, de verdad, me lleva al cielo esa experiencia solo de entrar y mirar lo que hay en la catedral, ¿verdad? Pero esa es una experiencia momentánea, es una experiencia emocional, que se va a pasar. Sí, puede durar 10 minutos, 15 minutos, media hora y se pasa y ya. Pero cuando uno está en conexión perfecta con la divinidad, esa experiencia, ese sentir profundo se queda ahí para siempre. Entonces se va la amargura, se van los dolores, se van los rencores, ¿sí? Y eso es una disciplina. Lo que empezamos hablando al inicio de esta conversación, la disciplina espiritual es lo que empieza a transformarme a mí por dentro. Empiezo una disciplina de meditación, de oración, de reflexión, ¿sí? Sabiendo que el ego se esconde y el ego es mi enemigo, porque el ego se acaba. Cuando el ego está fundamentado en cosas materiales o en el aplauso, miren, no hay nada más falso que el aplauso del público, ¿sí? El público que hoy en día te hace así, mañana te hace así, ¿sí? Y eso lo hemos visto nosotros y lo hemos hecho también, ¿verdad? Entonces, ahí hay una cantante que antes a mí me gustaba y después se puso a hacer unas cosas terribles y yo, no, nunca más. Entonces, la gente que está inflada, que tiene un ego inflado, se van a estrellar con la vida, porque eso no es permanente, eso es un momentico y ya. Ahora hay muchos artistas que yo los he escuchado que ellos dicen eso, dicen, pues uno sabe que la fama es el momentico, los 15 minutos de fama, pues uno va para abajo, de pronto ni lo llaman a trabajar más, ni a cantar, ni no sé qué, y después de pronto vuelve otra vez a subir, porque es una cosa absolutamente inestable, entonces no es permanente. Pero la grandeza que da el Espíritu Santo dentro de nosotros es algo que sí permanece, que siempre está ahí sosteniéndote y dándote la paz. Ahora, hay temas que hay que tratar y que son muy delicados, como el tema de la muerte, ¿sí? La muerte es de respeto, ¿sí? Yo pienso que la meditación es como meterse un poquito en el terreno de la trascendencia, de la muerte, ¿sí? Del desencarnar, pues. Y uno siente mucha paz, uno no siente miedo cuando hace la meditación, pero sí da miedo pensar en que un día vamos a desencarnar y que este cuerpo se quede aquí y que nos vamos. Y por más espiritual que uno sea, siempre da miedito pensar en la muerte. Pero tenemos que estar preparados. Mucha gente también uno escucha decir, ay, pero ¿por qué se murió tal persona tan joven? ¿Por qué se murió aquello? ¿Por qué no se ha muerto no sé quién que es tan malo? Entonces empiezan los juicios y resulta que nadie viene con fecha de vencimiento ahí. No, es que este vence, no. Nada, en cualquier momento la muerte viene. Acaba de ocurrir un accidente en República Dominicana espantoso, que murió uno de los ídolos de la música de ellos, del merengue dominicano. Y era una cosa inesperada. Estaba en una discoteca bailando felices todo el mundo y de repente se cae el techo y mueren, creo que van en 60 muertos ya. Y así es la vida. Así es. Tenemos que estar preparados para la muerte. ¿Sí? Cualquier día nos va a llegar. Y el tema de la espiritualidad es tan importante porque se enlaza, se enlaza inmediatamente con el tema de la muerte, ¿sí? ¿Qué hay después de esto? Si tú crees que lo que te vas a llevar es lo bailado, pues te tengo una pésima noticia. No te lo llevas. Porque el ego se queda aquí, ¿sí? El ego no trasciende. Voy a decir otra cosa bien maluca. Prepárense,
porque es bien feo. Allá no te vas a encontrar ni con tu papito, ni con tu mamita, ni con tu abuelita, porque el ego se queda aquí. Lo que viviste con tu papito, con tu mamita, con tu abuelita, con tu hermanita, aquí, es una experiencia de aquí. Cuando uno trasciende, todos somos iguales, todos nos perfeccionamos a la medida de Cristo. Entonces ya no vas a amar, ay, que mi mamá y la amo, no. Vamos a amarnos todos igual. Sí, no sé si trasciende el ego, o sea, la individualidad, quiero decir, el ego no trasciende, pero la individualidad tal vez no trascienda tampoco. O sea, que no vamos a hacer como un poco de gente ahí, sino que nos podemos diluir en la divinidad y volvemos a ser parte de la divinidad. Es muy complejo hablar del plano superior y las personas que lo han tratado de entender lo han minimizado mucho, ¿sí? Como que hay un coro celestial cantándole a la divinidad. Bueno, ojalá sea así, pero realmente el ego no trasciende. Nosotros vamos a ser, si trasciende la individualidad, todos vamos a ser perfectos, todos los vamos a amar por igual, no va a haber discriminación. Todo lo que pertenece a este plano tiene que ver con esa discriminación y no está mal. O sea, obviamente si yo tengo un compañero, una compañera, yo lo trato de manera diferente, de manera distinta, con más atenciones, con más cuidados, con más cariño que a una persona que yo no conozco. Eso es normal, ¿sí? Eso es parte de este plano, ¿sí? Pero en el plano superior se dan otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando las religiones empiezan a distorsionar el verdadero mensaje espiritual y no tienen contenido espiritual, sino religioso, de estar pidiendo, de estar demandando, de estar exigiendo, entonces las personas no crecen espiritualmente. Y ocurren cosas como las que hemos visto, de las cuales empecé hablando en esta reunión de hoy, y hablaba de la violencia. Yo me quiero referir específicamente al asesinato de una persona trans en Medellín o en Antioquia, y lo que hicieron fue una cosa monstruosa, o sea, monstruosa, ¿sí? Y lo voy a mencionar porque esto no puede pasar nunca más con nadie, ¿sí? Cuando usted quiera entender una situación, ponga a la persona que usted más quiere en esa situación. Hoy que voy a hablar de eso, ponga usted en esa situación a su hija, a su hermano, a su mamá, como si a ellos le hicieran eso, y a ver si a usted le gustaría, ¿sí? Entonces le partieron los brazos, le partieron las piernas y la tiraron a un arroyo para que se ahogara, ¿sí? Eso no debe pasar. Y yo espero, como persona espiritual y como pastor, que atrapen a las personas que lo hicieron y que paguen cárcel, ¿sí? Porque eso no se hace. Eso no lo podemos permitir nosotros como sociedad. Ya se han levantado muchos grupos de activistas LGBTI para protestar por eso. No hay ninguna razón. Pero yo sí les puedo decir que puede haber detrás de eso un discurso de supremacismo religioso. A nosotros la religión nos ha metido tantas mentiras, y una de esas es que valen más las personas heterosexuales que las personas homosexuales o los transexuales. Y eso es falso. Eso es falso. Y en la concepción de pecado, que yo les mando un video para que lo vieran el miércoles pasado, habla de lo que es realmente el pecado. Y el pecado se refiere a romper la ley de Dios. Y la única ley que tenemos de Cristo es el amor. La única. No hay más, ¿sí? No es santificar la fiesta, no amar a tu padre, nada, eso no es para nosotros. El amor, cuando usted está lleno de amor, usted hace todo lo que es correspondiente con el amor, como honrar a sus padres, como no sé qué, ¿verdad? Porque es un derivado del amor. Pero ¿se ve acaso amor cuando un líder religioso sostiene un discurso de odio contra personas de una comunidad? ¿A ti te parece que eso es espiritualidad y que hay un Dios verdadero detrás de eso? A mí me parece que lo que hay es un político tratando de manipular. A mí lo que me parece es que hay un falso religioso tratando de sentirse más que el otro, más santo, más sagrado, más cercano a Dios que el otro. Y todos tenemos pecado porque este plano es imperfecto. El pecado está relacionado con la imperfección humana. ¿Qué es pecado? Pecado es no ser igual a Cristo. Tú eres igual a Cristo, entonces tú eres un pecador. Si tú no eres la imagen viva de Cristo, tú eres un pecador, una pecadora, ¿sí? Pero el pecado no es para darse látigo ni para darle látigo a los demás. Es para motivarnos a crecer.
Entonces, esos discursos de odio que hemos aprendido de las religiones derivan en cosas como un asesinato. Y yo hoy planteaba en mis espacios de Facebook que ojalá el Senado de la República de Colombia se ponga a estudiar los discursos de odio que se oyen en las iglesias, porque no solamente dicen que la homosexualidad es pecado, sino que además le endilgan a las personas homosexuales y transexuales una cantidad de cosas que no son ciertas. Porque yo conozco personas transexuales y les voy a comentar, de mis amigos 5 se han vuelto transexuales. ¿Cuál de los 5 más brillante? ¿Cuál de los 5 más brillante, más inteligente y más culto? ¿Sí? Entonces, esas mentiras que la religión ha sostenido por siglos hay que desbaratarlas, ¿sí? Hay que acabarlas, porque el respeto humano tiene que primar y la autonomía del ser humano tiene que primar. Y si tú eres espiritual de verdad, tú tienes que respetar la autonomía del otro de hacer con su cuerpo lo que le venga en gana, ¿sí? Eso es lo que te quiero decir en esta noche y eso es lo que quiero que quede claro hoy, ¿sí? Que tenemos que respetar la autonomía del otro. Así como te gusta que te respeten a ti, que respeten a tu hija. ¿Tú te imaginas que a tu hija le hicieran lo que le hicieron a ese muchacho trans? Partirle los brazos, las piernas y tirarlo para que se ahogue como una basura. ¿Ah? ¿Te gustaría que te lo hicieran a ti? ¿Ah? Eso no tiene nombre. Nosotros como sociedad tenemos que pronunciarnos frente a esos abusos, ¿sí? Nadie tiene derecho a decirle a otro cómo se tiene que vestir, con quién tiene que tener sexo, cómo tiene que expresarse o cómo tiene que hablar. Nunca más tenemos que pronunciarnos frente a esos abusos. Y la religión ha alimentado esos discursos de odio. Ojalá que si el cura que usted escucha hablar o el pastor que usted escucha hablar sostiene un discurso de odio, denigrando a una persona, sepa que esa persona es un potencial asesino y que está sosteniendo un discurso criminal, animando, instigando al asesinato. Yo sé que es más amable pararme yo aquí a hablarles cosas bonitas y tendría más seguidores hablando las mismas tonterías que habla mucha gente. Bueno, muchas no son tonterías, pero el panorama hay que verlo completo. No es solamente la parte bonita de la espiritualidad. Hay que tener también, hacerle frente a las cosas que no son espirituales y que no nos llamó Jesús a estarnos callados. A Jesús lo asesinaron por no quedarse callado. Listo. Entonces, si tú de verdad te consideras una persona espiritual, tú vas a empezar a cuestionarte este tipo de cosas. ¿Por qué seguimos animando el odio entre las personas desde las religiones? ¿Sí? Por eso que las religiones ya no son funcionales, ya no sirven, ¿sí? Si no tienen un contenido espiritual, un bagaje espiritual, una profundidad espiritual, ¿sí? Yo tuve la oportunidad de ser pastor tradicional y ahorita estoy viendo un muchacho, amigo mío, cometer el error que yo no quise cometer, que era negar mi sexualidad, casarme con una mujer y enseguida me entregaba a una iglesia, ¿sí? Y la persona que me la entregaba hoy en día tiene una de las iglesias más ricas de Colombia. O sea, no me estoy haciendo una idea loca. Y yo dije, no, yo voy a vivir mi realidad, ¿sí? Porque a mí Dios me ama como yo soy y yo soy una persona digna que tengo una vida digna. Entonces, nosotros tenemos que empezar a cuestionar esos discursos de las iglesias de moralismo, de tradicionalismo, que son solamente vascuencias, tonterías. Hay algo que es bien, pero bien absurdo en los seres humanos y el conservar tradiciones ridículas, ¿sí? Son tradiciones que no sirven para nada. La tradición que es fue una costumbre que tuvo alguien o un grupo de manera funcional que le funcionó a ellos y la quieren seguir viviendo, pero ya no por las razones adecuadas. Ya no sirve esa tradición, sino que como lo hizo mi abuelita, como lo hizo mi papito, como lo hizo mi mamita. ¿Y qué dijo Jesús? Si tú lo aborreces a tu padre y a tu madre y sus costumbres y sus tradiciones y su religión, tú no puedes ser mi discípulo, ¿sí? Busca tu camino, piensa en lo que estás haciendo. No basta con quedarse con lo que dijo papito y lo que dijo mamita y lo que dijo el abuelito. Hay que cuestionarse, tienes que apoderarte de tu vida. Tú tienes una responsabilidad sobre tu propia vida, ¿sí? Y es importante
que te hagas cargo de tu propia vida, de tu propia realidad, ¿sí? Porque esa es tu oportunidad de crecer, tu oportunidad de madurar, tu oportunidad de acercarte a la divinidad de una manera muy, pero muy profunda. Pero tu vida es tuya. Y si tú no estás dispuesto a que el papito se ponga bravo, que la mamita se ponga bravo, que el grupito allá se ponga bravo, entonces no estás haciendo nada, no estás viviendo una vida espiritual, estás viviendo una vida religiosa, una vida falsa, ¿sí? Repito, no es que las costumbres de las religiones sean malas en sí mismas, pero si no tienen significado, si no tienen profundidad, si no tienen soporte espiritual real, no sirven para nada, absolutamente para nada. Hay una religión que dice que la hostia se transmuta y se convierte en el cuerpo de Cristo. Para ellos se transmuta y se convierte en el cuerpo de Cristo, para ellos. Fue el acuerdo que ellos hicieron. Para otros como yo es simplemente un símbolo. Y para mí la última cena del Señor fue cuando Jesús nos invitó a que compartiéramos amorosamente todos, ¿verdad? La mesa. No es simplemente hacer un ritual de comerse un pan para darle a Dios un ritual. Dios no necesita tu ritual, no necesita nada tuyo, ¿sí? Jesús dijo, reúnanse amorosamente como estamos en esta cena y compartan el pan amorosamente y sosténganse y diviértanse y vivan la vida amorosamente unos con otros, ¿sí? Pero ese moralismo que la iglesia siempre ha sostenido realmente está destruyendo la sociedad. Tenemos que saber que las tradiciones y los prejuicios deben ser cuestionados, ¿sí? No para echarlos para atrás. Hay gente hay muchos cristianos que se las da de judío, pues. Y yo digo, pero es que para ser judío tienes que ser madre judía, tú no eres judío. Ni siquiera por adopción, porque hay unos pasajes en la Biblia en el Nuevo Testamento que hablan de que fuimos adoptados y insertados en la mata y no sé qué, y ahora sí somos de la misma rama de los judíos. No, esos pasajes están escritos para los judíos y la forma como los apóstoles se los ganaban eran haciendo referencias a sus temas, ¿no? Porque Jesús vino a predicarle solamente a los judíos. Entonces tenía que usar los códigos judíos, ¿verdad? Entonces, no es que le diera una prevalencia a un grupo especial. Si el judío no cultiva su vida espiritual, es lo mismo que nada. Todos somos iguales delante de Dios. No hay tierras santas tampoco. Miren la Tierra Santa en este momento. La Tierra Santa, la guerra tan berraca que hay en ese lugar, y dicen ellos que son Tierra Santa. Son tierra de guerra, porque no han entendido que santo es toda la tierra, santa es toda la tierra, y que lo que nosotros hacemos con nuestra tierra es lo que verdaderamente muestra nuestro nivel espiritual y muestra una glorificación de Dios, ¿sí? Reconocer la gloria de Dios, no darle, reconocer la gloria de Dios. Entonces, el tema de hoy es bien conflictivo, ¿sí? Porque una de las premisas que nosotros sostenemos de nuestra espiritualidad cristo-budista es que ya la religión pasó, la religión es primitiva, todas las religiones son primitivas. Los ritos ya no sirven para nada, que lo importante es la espiritualidad real, ¿sí? Que se da en cualquier lugar. En un parque yo puedo orar, yo puedo meditar en la sala de mi casa, no necesito un lugar especial. No hay una mafia de sacerdotes y religiosos, ¿verdad? Que son los que tienen el poder. No, hay gente que sabe un poquito más, que se dedica a estudiar, claro, y está perfecto. Pero son seres humanos también, como tú y como yo, ¿sí? Yo las veces que he celebrado matrimonios, 7 veces he celebrado bodas, y siempre les digo, sobre todo las últimas veces les he dicho, yo no caso a nadie. Ustedes se están casando. La premisa anglicana dice eso, ¿sí? Ustedes se están casando, yo soy el testigo de Dios que ustedes llamaron, que quisieron poner, pudieron haber puesto a cualquier otro, pusieron a esta persona porque consideran que yo estoy dedicado al tema espiritual y quisieron que yo fuera el testigo de Dios, pero cualquier persona puede ser el testigo de Dios. Entonces, yo les digo, yo no caso a nadie. Ustedes se están casando, responsabilícense de lo que están haciendo. Entonces, responsabilízate tú de tu espiritualidad, de construir una espiritualidad sana. Qué bonito sería que pudiéramos cada uno de nosotros compartir nuestra experiencia espiritual para construir una espiritualidad mucho más
mucho más densa, ¿sí? Y que las religiones no nos pongan esos techos de cristal de que no se puede, no se puede, no se puede, y nos encierran en unas cajitas de cristal que a veces no vemos. La espiritualidad no es así, la espiritualidad es libertad, que tú puedas construir tu propia espiritualidad desde la experiencia, desde el estudio, desde la experiencia no solamente de vida, sino la experiencia espiritual también, la meditación, la oración, la lectura, la reflexión, ¿verdad? Y que desde ahí tú pudieras construir tu espiritualidad y compartirla, porque así construimos, ¿verdad? Sabiduría. Dice uno de los proverbios de Salomón, en la multitud de los consejeros está la sabiduría, y la espiritualidad demanda sabiduría. Entonces es interesante cuando se reúnen los sabios. En Colombia hay algo que se llama el Consejo de Sabios. Me parece una cosa tan bonita, tan interesante, tan constructiva socialmente, de que la gente que sabe un tema se reúne a compartir sobre ese tema. Entonces, en lo espiritual es lo importante eso. Y el pastor o el líder es simplemente un eje, una persona que convoca, ni siquiera es el que más sabe. No tiene por qué saber más que los demás. Bueno, está más dedicado al tema espiritual, pero puede haber alguien que sea o más anciano en la fe o más anciano en edad y tiene más experiencia y comparte su experiencia y entre todos nos nutrimos de esa experiencia. Entonces, yo quiero que reflexionemos mucho, que es importante que nos apersonemos a nuestra sociedad. Estamos en un mundo que cada vez está más complicado. Los que tienen hijos pequeños, yo digo, oye, les va a tocar un mundo más difícil que a nosotros. Yo estoy muy feliz con la inteligencia artificial y con muchos adelantos en el área de lo gráfico y de todo eso, porque me gusta mucho, la parte gráfica me gusta mucho. Estoy haciendo videos, estoy haciendo música, estoy haciendo muchas cosas con la inteligencia artificial. Incluso algunas de estas predicaciones yo las estructuro en la inteligencia artificial, hablo con la inteligencia, me da ideas, me da notas, referencias. Y estoy muy contento. Esa es la parte chévere de este mundo, pero también la maldad que hay actualmente y lo que se viene, si el mundo se sigue sobrepoblando, va a ser terrible. De verdad, apersonémonos de la realidad del mundo, aportemos para que este mundo sea cada vez mejor. A nosotros nos puede dar lo que dijimos hace un rato, Dios nos puede llamar en cualquier momento. Ya yo tuve un infarto, operación a corazón abierto, me pudo haber ido ese día, ¿sí? Eso fue hace 4 años. Todavía estoy por aquí. Pero a cualquiera le puede pasar y de pronto no sobrevivir a un infarto, ¿sí? Entonces, tratemos de construir una espiritualidad realmente honesta, sana, llena de amor verdadero, donde no hay discriminación, donde tú no te preocupas, o mejor dicho, tú no eres el juez del otro, sino puedes ser el consejero del otro. Puedes ser el compañero de camino de la otra persona, ¿sí? Pero no el juez, ¿sí? Y mucho menos el consumador de un castigo, como hicieron con esta muchacha de la cual hablamos, que consumaron un castigo porque socialmente la consideran menos, socialmente la consideran una basura, y resulta que esa basura la construimos nosotros como sociedad. Hay un vallenato que es impresionante, que se llama Mujer Marchita, y ese vallenato dice: la sociedad que te corrompe, luego te margina. Eso es lo que hace la sociedad con la gente. Primero la corrompe y luego le dice: eres una basura, y la margina. Nosotros no podemos participar de esos procesos. Eso se logra incluyendo a la gente, respetando a las personas, atrayendo a las personas hacia el amor y hacia la espiritualidad verdadera, que es una espiritualidad de respeto, donde el otro es la imagen de Cristo. Dentro del otro, sea lo que sea, está la presencia divina, ¿sí? Dentro del otro está la presencia divina, de pronto envuelta en muchas capas de maldad, de ego, de maldad, de distorsión, bueno, de una cantidad de cosas, de lujuria, pero allá adentro está Cristo. Ayudemos a que esa persona se quite esas capas y pueda manifestar su verdadera esencia espiritual y angelical. Amén. Entonces, aquí quiero dar esta enseñanza, y quiero que oremos, que meditemos un ratico. Y le pidamos a la divinidad que ilumine nuestras almas, porque todos somos seres imperfectos,
que se revele a nosotros de manera personal, que no haya intermediarios entre Dios y nosotros, porque Jesús dice, preséntate confiadamente ante el trono de la gracia, el trono de la divinidad. Él usa ese símil, esa imagen del trono de la gracia, y es válido usar esas imágenes. Entonces, oremos. Pidámosle a la divinidad que nos dé paz, que nos dé tranquilidad, que nos dé sosiego, para poder construir nuestro interior, para poder manifestar lo que realmente hay en nuestro interior. Dios, pedimos la presencia manifiesta de tu Espíritu Divino alrededor de nosotros y dentro de nosotros. Pedimos que el Espíritu Divino empiece a romper todas esas capas de maldad que hemos puesto, todo lo que la sociedad ha puesto sobre nosotros, en nuestra mente, en nuestras emociones, y que nosotros podamos construir una espiritualidad real. Sabemos que todo está dentro de nosotros, de pronto un poco achicharrado, disminuido, pero permite que la espiritualidad que habita en nosotros se manifieste para bienestar nuestro, para tener paz, para tener alegría, para iluminarnos, como nos llama Buda. Ilumínate, conviértete en Buda, conviértete en Cristo. La promesa que Jesús hizo es que nosotros podríamos hacer las mismas cosas que Él hizo y aún cosas más grandes. Y no solamente para mostrarle a los demás el poder de la divinidad, sino para sanarnos nosotros, para liberarnos. Palabra tan hermosa. Liberarnos y sentir esa paz permanente en nosotros. Confiar. Saber que la divinidad está actuando dentro de nosotros. Recibimos la paz divina. Visualizamos un punto de luz dentro de nuestra cabeza. Y ese punto de luz es la presencia de Dios dentro de cada uno de nosotros. Ese punto de luz nos sana, nos libera, nos ilumina. Ese punto de luz sana nuestra alma, nuestro corazón. Quita de nosotros el miedo a los demás y pone en ese corazón la verdadera misericordia que nace de la empatía y no de la soberbia. Permitimos que el punto de luz en el centro de nuestra cabeza, que es el Espíritu Santo, irradie nuestro cuerpo físico y nos sane. Pedimos sanidad de nuestra mente, de nuestro cerebro. Pedimos sanidad de nuestro sistema digestivo, de nuestro sistema muscular, de nuestro sistema óseo, de nuestro sistema circulatorio. Pedimos sanidad total. Pedimos que se revierta las consecuencias de nuestras preocupaciones que nos enferman. Pedimos ánimo por la vida, amor por la vida, y renunciamos al resentimiento, al culpar a los demás,
Asumimos la responsabilidad sobre nuestra propia vida. También quitamos de nuestro corazón el deseo de control de los otros y renunciamos a querer ser la imagen perfecta para los demás y a imponer maneras y a imponer tradiciones y a imponer falsedades. Renunciamos al control del otro. Permitimos que las otras personas vivan a su manera y las respetamos. Y asimismo nosotros vivimos a nuestra manera, respetándonos nosotros también. En este momento irradiamos paz para nuestro contexto, para nuestra ciudad. Irradiamos amor para nuestro país, para nuestra ciudad, para nuestro barrio, para las personas con las que vivimos. Irradiamos paz, amor, comprensión. Que la experiencia en este plano esté marcada por la espiritualidad real. Pedimos que Jesús ponga sus ojos en nosotros para ver a los demás con ese amor verdadero con el que Jesús miraba a las personas. Permítenos reconocer nuestros errores, nuestras imperfecciones, no para darnos látigo, no para autocastigarnos, sino para saber qué áreas de la vida debemos trabajar. Recibimos la paz de Dios. Nos conectamos como comunidad. Pedimos a Dios que podamos funcionar como comunidad, amorosamente sirviéndonos unos a otros en amor y haciendo las cosas como para Dios, de manera lo más perfecta posible. Pedimos poder articularnos en una sociedad para poder dar, para poder recibir desde el amor. Pedimos a Dios que nos enlace con hilos espirituales con las personas que debemos encontrarnos y con las personas a las cuales debemos darle y a las personas de las cuales debemos recibir. Permitimos que la divinidad nos una con muchas personas y ojalá podamos beneficiar a mucha gente en la vida y poder manifestar a la divinidad. En este momento recibe la paz, recibe la sanidad, recibe los deseos de vivir, recibe revelación divina, más allá del entendimiento de la lógica. Recibe el toque divino, la energía divina fluyendo en tu cuerpo y en tu ser entero. Recibe fortaleza, la fuerza que se deriva de la seguridad, de la claridad. Damos gracias también a Dios por esta oportunidad de estar en este plano y de interactuar con personas maravillosas. Que podamos ser instrumentos de paz, como San Francisco de Asís.
Pido a Dios también revelación para los que necesitan revelación, claridad. Que llegue a tu mente, a tu corazón, o que veas con tus ojos físicos eso que necesitas ver. Pido sabiduría para todos nosotros. Damos gracias. Gracias, Dios. Gracias a la vida. Gracias a la Madre Tierra. Reconocemos a Madre Tierra que nos da el sustento diario, el óvulo divino en el cual vivimos, del cual salimos y al cual volveremos. Damos gracias por la provisión, por la experiencia material que tenemos sobre Madre Tierra. Gracias, Dios. Amén. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Siempre me deseo que la paz de Dios los llene, que los ángeles los cuiden, no de papaya tampoco, que los ángeles los cuiden de todo accidente, de todo mal, y que siempre tengan mucha paz y muchas ganas de hacer las cosas, de vivir, de disfrutar de esta experiencia que nos ha regalado la divinidad. Tengan todos un feliz resto de semana. Nos veremos nuevamente el miércoles. Y bueno, este video queda grabado y publicado en mi página, en mi perfil de Facebook, para los que quieran volverlo a ver o recomendárselo a alguien más. No se abstengan de dar like y no se abstengan de comentar también, porque somos comunidad, estamos construyendo un mundo mejor a través de la dinámica espiritual. Entonces, muchos abrazos a todos, se les quiere muchísimo. Bendiciones.